Pero regresamos y estamos discutiendo sobre la larga lista de reformas estructurales y que hoy están ya teniendo acción en las cámaras. De forma muy adelantada, el debate sobre la reforma energética se dio a principios de la semana a propósito de la conmemoración del 75 aniversario de la expropiación petrolera. Yo sostengo que es un debate que todavía el gobierno no tendría que estar dando. Es decir, es un debate que no puedes aguantar en los medios durante 6, 7 meses hasta que se presente finalmente la reforma, porque además, del otro lado tienes al movimiento de Andrés Manuel López Obrador con legisladores que no son poca cosa, como Manuel Bartlett, el senador exprofeso, diría yo, para el tema petrolero en la Cámara Alta, y que va a dar un debate interesante con todo lo que representa un personaje como Manuel Bartlett, pero que al tema le sabe. Estuvo también un evento del PRD con el ingeniero Cárdenas, que también con Miguel Ángel Mancera en el Monumento de la Revolución, donde el PRD empieza a vender un poco más caro el amor en el Pacto por México en lo que toca a reforma energética. Entonces, vemos cómo de forma muy adelantada, es un bebé que apenas se está gestando y ya se empezó a causar ahí contracciones para el gobierno. 6 meses, 7, ¿no? Porque faltan muchos meses para que finalmente presente el Ejecutivo la iniciativa. ¿Cómo ven, antes de entrarle al fondo de la posible o eventual reforma energética, Juan? Mira, yo creo que este es un muy buen ejemplo porque México es el país de los villamelones. Por villamelón entiendo aquel personaje que pelea, discute y hasta incluso mienta mamás por temas de los que no tiene ni la más remota idea. Y aquí estamos así, o sea, el gobierno federal adelanta una reforma petrolera, pero no nos da los datos en qué condiciones. Y la parte de la izquierda reacciona también sin tener datos de qué estamos hablando, acusando de lo contrario. Es correcto. Entonces es un pleito de comadres en donde están los mensajes cifrados, ¿no? Y el ciudadano pues nomás cabecea de un lado para otro. O sea, yo creo que falta inteligencia en el gobierno federal para plantear la reforma fijando cuáles son las reglas generales, no cuestiones tan ambiguas como esto de que no se privatizará, seguiremos siendo dueños del petróleo. Con el diccionario mexicano que tenemos para poderle cambiar el sentido a las palabras, bueno, no vamos a privatizar, nomás vamos a permitir que los dueños sean otros. No, pues sí, ¿no? O sea, no te voy a aumentar los impuestos, te los ajusté. Ah, bueno, pues sí, para el caso es lo mismo. O sea, yo creo que debería haber una acción del gobierno federal explicando cómo nos va a garantizar en la propuesta que está planteando verdaderamente el dominio nacional sobre los hidrocarburos, cómo le vamos a hacer para el compromiso que tienen, porque para plantear una reforma tendrá que plantear una reforma que vaya en lo interno, para acabar con tanto bandido dentro de Pemex, porque bueno, la lista que tenemos de los que se han enriquecido trabajando en Pemex, la lista de abusos en Mexlub, en los contratistas y demás. Hace poco viajé al norte, cerca de Monterrey, y me encuentro una como colonia, haga de cuenta, como de Beverly Hills, y ¿y esto de qué cosa es? No, son contratistas de Pemex. O sea, el ser contratista les asegura un estatus diferente, ¿no? Entonces, digo, me parece inaceptable. Quiero ver qué va a hacer con la relación con el sindicato. O sea, que esto es una voz a gritos, o sea, es un grito que tenemos la ciudadanía de que, bueno, con la misma vara que me diste a Elbester Gordillo, queremos que mida a los demás líderes obreros que nos ofenden todos los días con el dispendio que hacen. Ahí también quiero ver cómo lo van a hacer. Entonces, si el gobierno federal quiere que transite esa reforma, tendrá que dar más datos al respecto de eso. Y luego, la izquierda, bueno, pues que no solamente critique y hable en abstracto, que también proponga, que también diga, a ver, muy bien, vamos a garantizar la rectoría del Estado en materia de petróleo a través de esto.
O sea, exigimos que pase esto. Entonces, están peleándose nada más en banda, en una discusión de villamelones, y el ciudadano nomás está cabeceando, ¿no? Parecen rounds de sombra, ¿no? Porque como bien dice Juan Manuel, no hay una iniciativa sobre la cual discutir, no. Pero ya cada uno está fijando posiciones. Yo agregaría a lo que tú comentas que la izquierda no puede contradecirse. Vamos, hay tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador han no solo dicho, han plasmado en papel su posición sobre el tema de reforma energética. Hay que revisar lo que Andrés Manuel dijo en el 2006 en su proyecto alternativo de nación, donde hablaba de la participación privada en Pemex, manteniendo la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos. Entonces, me parece que también a la izquierda hay que ser un poco más críticos en cuanto a lo que ya han propuesto y no pueden venir a desdecirse. Cierto, creo que es un error estratégico que se esté discutiendo en marzo lo que va a presentarse en septiembre. Es una batalla de demasiados rounds que no puede aguantar el gobierno con el argumento simplón de no es privatización, porque además refuerzas una idea negativa, ¿no? Porque aparte va a llegar desgastado para ese mes de septiembre, ¿no? Cuando ya sea presentada realmente una reforma. Y es una reforma que al final del día es necesaria. Es decir, algo que también dice Juan Manuel que es importante es, si la izquierda está en desacuerdo con el esbozo de un proyecto de reforma energética, que diga qué hacemos, porque ahí sí el status quo es el peor enemigo del sector energético, ¿no? Bueno, aquí un tema es importante y lo platicaba el licenciado Sepúlveda. Creo que el reaccionar, y como ha reaccionado la izquierda en nuestro país, tras la especulación, porque verdaderamente no existe todavía un documento o un borrador en donde se esté tratando de analizar o discutir el tema de la reforma energética en nuestro país. Entonces, bueno, tú no puedes salir a las calles a tratar de decir algo en contra de algo si verdaderamente todavía no existe, si no se ha construido, si ni siquiera se tiene la iniciativa. Y el gobierno federal está actuando de manera correcta. Uno de los éxitos que se debe de tener en el tema del cabildeo es que solamente discutas uno de los temas que estés abordando y que estés asumiendo ahorita. Los cabilderos ahorita están hablando sobre el tema de telecomunicaciones. Se está cabildeando el tema de telecomunicaciones en nuestro país. Y tú no puedes traer a la palestra dos temas a tratar de cabildearlos, como es el tema de la reforma energética y como es el tema de la reforma de telecomunicaciones, porque vas a empantanar los temas. Entonces, bueno, uno de los éxitos que ahorita justamente está generando ese tipo de acuerdos, como es el tema de la reforma educativa, el tema de la reforma en telecomunicaciones y lo que va a ser en el futuro el tema de la reforma energética, va a ser un tema muy importante, y lo platicaba Pepe hace algunos programas, si no mal recuerdo, que hoy de lo que se trata es que el Estado mexicano mantenga la rectoría sobre el tema del petróleo en nuestro país, pero simplemente que se haga una apertura, lo platicabas, a la cadena productiva, a la cadena comercial por parte de la inversión privada, y que esto permita tratar de reordenar y tratar de eficientar muchos de los procesos que tiene Pemex para tratar de maximizar el beneficio de esta empresa, de esta paraestatal. Lo importante de esto es que en el tema de la reforma energética que hoy vamos a ver, pues primero creo que debemos de dejar que transite el tema de la reforma de telecomunicaciones para entrar a analizar el tema de la reforma energética, porque sin duda alguna va a ser un tema que va a causar muchos votos en contra, muchos votos a favor, muchas posiciones en contra, muchas posiciones a favor, y que esto lógicamente trate en un escenario, en un contexto adecuado, que se lleve en un clima primero de concordia, que se analice de forma adecuada esta situación y que permita lógicamente fortalecer a la paraestatal, que hoy vemos tan dañada y que sin duda alguna pues unos han planteado que hasta quebrada está la propia paraestatal. Bueno, lo que pasa es que a una empresa que prácticamente todas sus utilidades se destinan al fisco, es fácil verla como una empresa quebrada. En realidad, Petróleos Mexicanos, tan solo Pemex Exploración y Producción, esa subsidiaria, sería por lo que genera la empresa más poderosa de América Latina. El problema pues es que financia 1 de cada 3 pesos de lo que en este país se gasta. Ahora, me parece muy importante lo que decías, Roberto, y es que se cabildea un tema a la vez. Y en este caso debería ser el tema de telecomunicaciones. En ese sentido, a mí no me cuadra y no me explico por qué, por ejemplo, en la revista Expansión,
Hoy la portada es el director de Pemex hablando de la reforma. Sale el secretario de Hacienda y habla de la reforma. Sale Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y habla de la reforma. Me parece que es un debate muy adelantado, mal adelantado, totalmente estéril, que les genera, abrir un frente innecesario en estos momentos, ¿no? Yo creo que es un planteamiento irrespetuoso para el ciudadano. Yo creo que, en la reforma de las telecomunicaciones, el ciudadano tomó un papel importante, la opinión pública jugó y influyó en el resultado. O sea, yo creo que muchos de estos intentos que hicieron por meter goles y demás se enfrentaron con una opinión pública a la que le tuvieron miedo, sin duda alguna. Sí, ya le decía al poder, ya ponles un alto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahora, el soltar una iniciativa que va en contra, o metida dentro de una discusión que ya lleva años, ya lleva mucho tiempo esta discusión, que si privatiza, que si no, que si los recursos y demás, así nada más, sin ningún dato, yo creo que es al menos irrespetuosa. O sea, la ciudadanía está intoxicada de discursos y decepcionada del engaño de los discursos. No va a subir la gasolina, vete a llenar el tanque porque al día siguiente subía la gasolina. Sí, claro. Bueno, ahora ya no es, ahora es el incremento, el ajuste mensual. Entonces, bueno, la gente está dolida en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí habría que decir, ya sabemos que lo que nos preocupa, derivado de la expropiación petrolera, del fenómeno nacionalista que se da en esos términos, bueno, nos preocupa perder esa rectoría. Entonces, cuando alguien plantea algo que en teoría puede afectarlo, tiene la obligación de plantearlo con todas las características. Mira, vamos a plantearlo así, pero las garantías que tienen ustedes, ciudadanos, de que no es una privatización, son estas, para efecto de que el ciudadano lo vea de manera más objetiva. Pero sueltan una cuestión que además el presidente la soltó desde antes de que tomara posesión. O sea, con este influjo que hay de que salen los políticos mexicanos al extranjero y les da una diarrea verbal terrible, sueltan y platican hasta las intimidades. O sea, es impresionante. O sea, habló del tema y lo ha venido planteando simplemente sobre la base de que va a haber intervención de capital privado en esto, y esto a mí me parece irresponsable. Ahora, ahí viene la genera, o sea, los contrarios, con todo el respeto para los grupos indígenas, el indio que es alegre, le regalan mata de maracas, pues bueno, ahí caemos en el... Bueno, se está poniendo muy buena la discusión, volvemos para más maracas después del corte. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos a nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Ese tema de los gasolinazos